Hola, mi nombre es Leira Márquez Leal, estudio licenciatura de Contaduría y Finanzas en la Universidad del Valle de Tlaxcala y este video es respecto a un pequeño análisis de la macroeconomía y su relación con el petróleo. Bien, como sabemos, el petróleo es una de las grandes reservas que tenemos en México y por ende el cual nosotros obtenemos los mayores ingresos. Pero cierto esto, los precios se mantienen precisamente muy bajos al día de hoy. El estímulo que teníamos del gobierno que muchos esperábamos sobre la economía aún no se ha materializado. Pemex es una de las empresas estatales productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras de petróleo en México y de gas natural, que anteriormente se consideraba como un monopolio. Aunque ahora, como bien sabemos, muchas empresas aquí en México pues están vendiendo el petróleo a un precio más barato de Pemex. En el año 2019, cuando sostuvo una alza de precios sobre este crudo, muchos consumidores no podíamos obtenerlo porque era demasiado alto. El petróleo en ese entonces, hace un año, estaba en 20.42 pesos el litro de Magna y en premium de 21.58 el litro. Estaba muy caro. En el año 2018 costaba 18.20 pesos y en 2017 15.94. Ahora imaginemos lo que antes era 3 años y lo que estamos ahora. Es un precio que está igual, a excepción de que ahora nos conviene una crisis. En México el precio del petróleo no está regulado por el gobierno. La UPEP y la Comisión Reguladora de Energía son las que se encargan en el precio de este en el mercado desde 2016. La Comisión Reguladora de Energía aprobó la flexibilización de los mercados de gasolina y diésel. Esto quiere decir que los precios ahora son otorgados por la ley de oferta y la demanda. Frente al violento virus que hoy nos enfrentamos, COVID-19, mejor conocido como coronavirus, que se desplaza por el mundo y es fuerte, generó una gran incertidumbre acerca del precio de este y es impactante para el precio de la economía y el mercado, porque gracias a este virus es incertidumbre lo que pase, lo incierto cualquier producto y no solo en el petróleo. Bien, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocido como la OPEP, es una de las organizaciones que están reguladas con las Naciones Unidas y esa es conformada por 14 países especialmente. La OPEP pretendía disminuir o más bien solicitar, mejor dicho, a 2 países, Arabia Saudita y Rusia, al bajar su producción del petróleo por el miedo a mayor producción, mayores exportaciones. Tenemos un virus, entonces al miedo de este virus y de exportaciones se tendría que reducir el petróleo, pero Arabia Saudita y Rusia hicieron y declinaron su petición. Rusia produjo más petróleo al igual que Arabia Saudita y malbarataron el precio del crudo. Esto ocasionó la caída del petróleo y la guerra de precios, como lo comúnmente vimos en las noticias. Ambos países, a pesar de que el petróleo pues sí se podía producir, pero el miedo del coronavirus era impactante. A pesar de que ahora el petróleo es más barato, obviamente, y macroeconomía, sabemos que al haber más precio, al haber el bajo precio de un producto, sabemos que hay más consumo y por ende hay más economía. En el caso del petróleo, nuestro petróleo es muy bajo. Hay mayores consumidores de este, hay más economía, hay más crecimiento económico, pero al tener un virus y una alza de precios,
con el dólar es realmente impactante para nosotros los mexicanos. Debemos tomar conciencia de lo grave que es esta situación, al igual de que el petróleo es muy barato, que cualquier persona puede obtener, y de que el dólar al día de hoy está alcanzando los 25 pesos o está sobrepasando los 25 pesos. Eso hace que nuestro peso mexicano devalúe. Es decir, que al bajar el precio, baja la canasta básica y baja todo en negativo para nosotros los mexicanos. Significa que no solo en México se está vendiendo barato, sino que también en Estados Unidos y en muchos otros países están vendiendo el petróleo muy, muy barato. Bueno, este análisis nos encamina a que obtendremos una recesión económica y una crisis impactante que supera los límites nacionales. ¿Qué significa esto? Que cuando las cosas estabilicen, que de verdad esperemos que lo hagan, las cosas se van a triplicar de precio. ¿Por qué? Las empresas no quieren perder lo que han perdido, más bien lo quieren recuperar, y por ende va a haber una inflación. Tal vez conllevemos a una inflación galopante o peor aún a una estanflación. Como bien sabemos, una estanflación invoca la inflación, un estancamiento en el PIB y el desempleo. Y lo peor aún es que aún para nosotros con esta inflación no se van a subir los sueldos, se van a quedar así o más bajos, o muchos de nosotros no vamos a tener empleo. Si sube el petróleo, suben los alimentos, suben los productos de la canasta básica, sube todo. Nuestro peso mexicano no vale absolutamente nada. No tenemos ni siquiera para sustentar al menos una semana. Muchos de los mexicanos, como cotidianamente se dice, vivimos al día. No tenemos ni siquiera las herramientas, ni siquiera estábamos preparados para esto. Y bueno, la canasta básica subió un 8% a lo que antes estaba, y respecto al dólar, si sigue subiendo, nos provocará una escasez en ella. Es decir, que muchos no vamos a poder obtener la canasta básica tan fácil. Es realmente preocupante tal hecho del petróleo, porque no tenemos exactamente las medidas drásticas para sustentarlo, y el gran impacto y la crisis económica que ahora se viene respecto a este virus y respecto a la baja del petróleo y el precio del dólar. Ahora, con un análisis de la macroeconomía, analizaremos el efecto del petróleo en nuestra economía mexicana. Bien, como os he mencionado, el petróleo no está regulado por el gobierno, los precios no están regulados por el gobierno y se recitan por la OPEP, a tal hecho de que se supone que hay más demandantes de los ingresos son mayores, pero los ingresos son menores, pero las ventas mayores. Respecto a una gráfica de la página México Como Vamos, que es esta, se presenta teóricamente cómo se deduce y cómo es ganado en base a una gráfica la venta de petróleo. IT, que aquí lo tenemos, significa ingreso total, como lo vemos en economía, significa la cantidad que produce multiplicada por el precio al que se pueda vender. Eso significa que existe una ganancia. Bueno, ahora supongamos que el precio del barril está en 100 pesos, cosa que pues no. Si vendemos los barriles, obviamente son 200 pesos. Si vendemos 505 barriles, son
500 pesos, es decir, tenemos una ganancia respecto a esta. Los beneficios o ganancias se obtienen así como cualquier empresa, como la fórmula de la economía: ingreso total menos costo total es igual a utilidad. Ahora bien, respecto a otra gráfica de la página de México, ¿cómo vamos? Como la fórmula lo cita, ingreso total menos costo total es igual a utilidad, la distancia de la línea T y la curva CT, costo total, significa un beneficio para la empresa. Es decir, que esto es ingreso total y CT, costo total. Tenemos una curva y en el punto A que vemos aquí es un beneficio o una ganancia. En el punto B significa una pérdida, que a continuación explicaremos más adelante. En caso de Pemex, los ingresos no alcanzan a cubrir los costos y esto se conoce no solo ahora, no solo en este momento, sino que anteriormente se ha visto así. En Pemex ha tenido pérdidas muy graves, que no es tan sorprendente al día de hoy saber que Pemex está casi en quiebra. Ahora, de acuerdo a la fórmula de utilidad, ingreso total menos costo total es utilidad. ¿Qué pasaría si mis costos son mayores que mis ingresos? Tal como lo vemos en esta gráfica, en el punto B tenemos una pérdida. Ahora, ¿qué hacen las empresas cuando tienen una pérdida? Obviamente buscan generar sus ingresos. Esto lo hacen mediante plataformas, por ejemplo, propaganda y publicidad. Buscan plataformas que puedan aumentar sus ingresos y realizan campañas, etc. O sea, buscan cómo estabilizar sus ingresos y que sean mayores que sus costos, porque esto si no generaría una pérdida. Ahora, esto quiere decir que nuestra gráfica debe moverse hacia la izquierda, que bueno, en este paso es el ingreso total menos el ingreso total, pero si se desplaza hacia la izquierda obtenemos una ganancia, si se desplaza hacia la derecha obtenemos una pérdida. A efecto del petróleo se obtienen menos ingresos por las ventas, pero si se bajan más de lo que bajan los ingresos por la pérdida, se produce un beneficio. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno, nuestro presidente ha decidido invertir en refinerías, cosa que realmente no debió haber hecho, y por ende nuestra línea de ingreso total se está desplazando hacia la derecha. Estamos teniendo una pérdida gracias a este fenómeno y gracias a que Andrés Manuel decidió invertir en refinerías. Esta operación significa una gran deuda con mayor riesgo y, bueno, mucha demanda, pero mucha deuda, o sea que no vamos a poder alcanzar. Cuando nuestro precio de petróleo baja, nuestro ingreso es, digamos, mayor, pero nuestra venta menor. Ahora bien, supongamos que cuesta 50 pesos nuestro barril, ¿no? Que es a lo que es un pequeño ejemplo. Supongamos que cuesta 50 pesos, lo que anteriormente costaba 100 pesos. Ahora, al vender 2 barriles son 100 pesos. Anteriormente, al obtener ganancias de 2 barriles eran 200 pesos. Es una baja impresionante para las empresas. Y aún así, si consumimos más, no genera más ingresos. Y la producción de esta genera más pérdidas. Y eso declinará en Pemex en quiebra. Y respecto a algunos análisis, es mejor que cerrar. Porque al haber más producción, menos ingresos,
la empresa pierde completamente todo. No hay rentabilidad, no hay sustentabilidad sobre esa empresa y queda en quiebra. Bueno, con grandes pérdidas y mayor producción se produce una crisis y una impactante deuda sobre nosotros. Así que México no está preparado para esto. México no está preparado ni siquiera para una alza de precios en nuestro mercado. México no está preparado absolutamente para nada.